Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de Cristo. Es el ministerio elgozodejehova.com, que semana a semana llevamos una clase. En el día de hoy vamos a llevar otra clase, avanzando y conociendo mejor la palabra del Señor. Ahora, hermanos, adoremos al Señor con una alabanza. Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es Jesús de Nazaret. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos Sí, unánimes Señor. en ruego y oración. Y de repente bajó el Espíritu Sí, Santo. Señor. Y de repente bajó el Espíritu Santo. Bendito Dios. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Sí, Espíritu Señor. Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, Sí. lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Bendito y adorado seas, Padre. Bendito, bendito seas. Bien, hermanos, vamos a seguir viendo la Biblia en el libro de Nehemías. Vamos al capítulo 1, versículo 2 en adelante. Vamos a estudiar, a conocer mejor la palabra. Es importante que no solamente cargue la Biblia, sino que entienda lo que está cargando. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice así: que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, oré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto de la misericordia, y los que le aman guarden sus mandamientos. Amén. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Sé que nos va a hablar, sé que nos va a instruir. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos discernir bien el cometido. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a leer dos libros, que es Nehemías y Esther. Vamos a entender un poco en forma de introducción sobre la clase anterior que hemos visto. Vimos que Zorobabel ya regresó un grupo de personas
Esdras volvió el segundo grupo, pero viene un tercer grupo, Nehemías. Vinieron y ministraron en el tiempo en que estaban los profetas de Ageo, los profetas de Zacarías, de Miqueas. Por esta razón, algunos eruditos, cuando leen estos libros, los leen en conjunto. Esdras y Nehemías eran contemporáneos, aunque con un trasfondo diferente. Esdras era escriba y era sacerdote, mientras que Nehemías estaba envuelto en el gobierno como copero y confidente del rey Artajerjes de Persia, y más tarde gobernador de Israel. Mientras que el libro de Esdras se concentra en la reconstrucción del muro de Jerusalén, en esas murallas, Esdras lleva un segundo grupo de judíos de regreso a Jerusalén y Nehemías lleva el tercer grupo final. Esta misión realmente que se ha llegado después de observar cómo llegaron a Jerusalén, Nehemías dirigió a la nación como gobernador y gobernó por 12 largos años. Él sirvió como ejemplo para el pueblo, trabajando en el muro, junto con ellos, sirviendo, en lugar de como un supervisor, dándonos órdenes. Él supervisaba, sí, pero también trabajaba. Nehemías es un punto muy importante que usted lo pueda atender en su Biblia. Tenía tremendas habilidades, pero sus habilidades eran administrativas. Y su amor por el pueblo judío, los llevaron a cabo una tarea con diligencia y la correcta motivación, aunque sus enemigos se burlaban y se mofaban, como Gesem, como Tobías, como Sanbalat, se burlaban por el muro caído de Jerusalén. Comenzaron a reconstruir este muro, comenzaron a levantar, y su palabra nos ha hablado que la mitad del pueblo y trabajaba en el muro. Oiga bien, que la mitad del pueblo trabajaba en el muro, mientras que la otra mitad estaba en guardia, con escudos, con lanzas, con arcos. Algunos trabajaban con una mano y con la otra mano tenían una espada. Así de terrible era la situación. Trabajaban todo el día. Ellos terminaron su trabajo en 52 días. Sus enemigos fueron avergonzados y los judíos se ganaron el respeto de otras naciones, porque estas gentes malvadas y perversas querían interrumpir la obra del Señor. Cuando supo el pueblo de Jerusalén que tenía dificultades en alimentar a sus familias y pagar los impuestos, Nehemías convocó a una reunión pública para corregir a los líderes religiosos que cobraban altas tasas por intereses, por préstamos. Él gobernó por 12 años. Él sirvió. Él no adquirió ninguna tierra. Nehemías ejemplifica la fidelidad y una relación íntima con Dios. A lo largo del relato que vamos a hacer, Nehemías a menudo lo encontramos haciendo una pausa. Pero esta pausa era para orar. Esta pausa era para minimizar la obra de Dios, que Dios a cada uno los ha llamado a hacer. Y se enfoca exclusivamente en la obra de Dios. No ha llamado a hacer a Nehemías. Nos enseña que ambas actividades son iguales. Ambas habilidades son iguales.
él iba como gobernador, pero sin embargo trabajaba como un obrero. Él hacía las dos cosas. Ahora, veamos un poquito bien este punto, porque Esdras trabajaba en una área, mientras que Nehemías trabajaba en otra área. Porque después de la construcción de la muralla, que ya fue reconstruida, Nehemías estableció un sistema de guardia para la ciudad entera y requirió que todos los judíos en Judá se registraran, ya que planeaba pedir que algunos se trasladen a las áreas desocupadas, porque ellos habían estado dentro de las murallas. Muchos querían quedarse ahí, no querían salir, pero Nehemías y Esdras también restauraron el ministerio del templo, que involucraba a los sacerdotes y levitas. Ponga atención en todo esto, porque en el 7º mes Nehemías suspendió su proyecto de inscripción, de poner los nombres, de empadronarlos al pueblo, para que el pueblo pudiera participar de las fiestas de las trompetas, para participar de la fiesta de los tabernáculos y también de la fiesta del día de expiación. Como parte de las celebraciones, Esdras dirigió a las personas a la lectura y a la interpretación de la ley. Es importante que observe, uno se dedicaba en una área, mientras que lo otro, Nehemías, trabajaba en otra área. Ahora, Nehemías y los sacerdotes enseñaron al pueblo por muchos años. En el día de expiación, los judíos ayunaron, confesaron sus pecados. Era un momento de reconciliación. Era la fiesta de las trompetas. El pueblo se juntó en la plaza de las puertas del agua. Esdras, parado en la plataforma alta, leyó el Pentateuco de Moisés. Aquí hay un punto peculiar en todo lo que estoy hablando. De vez en cuando leía, se detenía para permitir a los levitas explicar o interpretar lo que se había leído. Es decir, los levitas, aquellos hombres que ayudaban en el ministerio, cuando el maestro daba la clase, los levitas interpretaban, enseñaban y corregían ciertos errores que podían haber, y los levitas eran gente preparada en la palabra. Ellos sabían interpretar. El pueblo estaba de pie para escuchar lo que estaba hablando Esdras. Es interesante, hermanos, que cuando ellos entendían la palabra, se levantaban sus manos y gritaban amén, amén, amén. Y se arrodillaban y adoraban. La palabra trajo realmente una convicción de pecado a sus corazones y lloraron. Esdras y Nehemías y los líderes reconocieron la mano de Dios en este evento. Ellos convocaron a una celebración debido a que el pueblo había oído y entendido las escrituras. Es interesante cuando el pueblo entiende la escritura. No permita que los líderes o las personas se vayan sin haber entendido un mensaje. Era la ley de Moisés. Por otro lado, observemos un punto. Una vez que la muralla estaba segura, el pueblo echó suertes, oiga bien, para ver quién moraría en la ciudad. Y solamente un 10% de los judíos se mudaron a Jerusalén. Cuando Nehemías dedicó la muralla, la provincia entera de Judá asistió. Todo Judá, todos asistieron. Tanto Esdras como Nehemías encabezaron un grupo de líderes y miembros del coro alrededor de parte superior de la nueva muralla
y los dos grupos se encontraron en el templo, donde el pueblo cantó y dio alabanzas a Dios. Alrededor ya de 433 años o 432 años antes de Cristo, Nehemías regresa a Persia, lo que era anteriormente Irán, lo que hoy es Irán, lo que era Babilonia, hoy es Irán, para continuar los servicios con el rey Artajerjes. Pero él regresa más tarde, años más tarde regresa allá a Judá, a Jerusalén, él va a llegar. Y cuando llega, él descubre algo importante. Los vecinos extranjeros, aquellos que tenían la idolatría, habían entrado nuevamente a este remanente. Lo estaba contaminando a rechazar a Dios. Y Nehemías obligó a estos extranjeros a salir. Limpió el templo y restauró el uso del templo y el culto del día de reposo, así como en otras prácticas. Él recordó a los judíos, a los líderes, que el pecado que los había llevado al exilio, y tomó algunas decisiones difíciles, porque no podían caer en lo mismo. Ya Dios lo había permitido que fueran hasta Babilonia. Ya salieron, ya están de vuelta y quieren los pueblos de alrededor volverlos a contaminar. Nehemías, un hombre de Dios que en el momento dado luchó y terminó y solamente dijo una cosa, algo que a mí en lo personal me llama la atención. Termina su oración recurrente diciendo: acuérdate de mí, Dios, para el bien. Este era un hombre de Dios, un hombre que se preocupaba, que servía, que trabajaba con amor, con ahínco, para restaurar a un pueblo que está en su construcción. Pero aquí viene ahora un personaje llamado Esther. Entramos a otro. Porque Dios usa a quien quiera usar. Él lo usa. Y en este libro de Esther, cuando nosotros ya hemos visto que Zorobabel llevó 50,000 miembros judíos de regreso, ahora también los judíos que estaban en Jerusalén, que regresaron, fueron escogidos y fueron llevados de regreso. Durante este tiempo, los judíos habían vivido en Babilonia, o llamado Persia, por aproximadamente 100 años. Y muchos como Esther o Mardoqueo jamás habían visto la tierra de Israel. Porque vivieron muchos, nacieron muchos en el exilio. Eran judíos, por padres judíos. Y cuando fueron al retorno de todas estas personas que regresaron, aproximadamente entre 2 a 3 millones de judíos quedaron en Persia. Permanecieron en Persia, no quisieron regresar. Aunque Esther es desconocido, no la conocían los judíos que vivieron en Persia. Tampoco toda esta gente no conocía muchos eventos. En estos eventos escritos, en Esther tuvieron lugar después del regreso de Zorobabel y Esdras a Jerusalén. Es decir, la historia ocurre entre Esdras 6 y Esdras 7. Y vemos cómo Esther se convierte
en reina. Él en el año 7 de Asuero. Esta es una historia muy, muy bonita, porque ella reinó por lo menos unos 30 años, antes de que Nehemías sirviera en la corte persia. Sería difícil encontrar un drama más fascinante, queridos hermanos, una drama llena de suspenso en un mundo pre-helénico, en el libro de Esther. Aunque el libro está es el centro número de controversias que dan vuelta, aquí se muestra algo colorido, que está Jerjes y Asuero. Está frustrado. El rey Asuero está frustrado porque su desobediente y desafiante reina Vasti, y repetidamente manipulada por todos, desobedecía frecuentemente. Pero la bella y valerosa Esther entra en escena. Vamos a mirar. Nótese que Esther es uno de los libros, y esto no tome nota, Esther es uno de los 2 libros de la Biblia que no mencionan el nombre de Dios. Cabe mencionar que el otro libro es Cantar de los Cantares. No menciona el libro por ningún momento. Por esta razón, algunos han sugerido que Esther no debe ser parte del canon del Antiguo Testamento. No obstante, la mano de Dios se ve a lo largo del libro. Es muy importante ver. Ahora, ¿qué hizo Esther? Vamos a mirar. Cuando la reina Vasti de Persia se rebeló y negó obedecer a su marido, el rey Asuero, este furioso buscó consejo de sus asesores. Asuero optó por recomendación de ellos de que Vasti fuera destronada. Vasti va a salir, no va a ser reina más, ella va a salir. Entonces sus asesores sugirieron, porque el rey Asuero quería una compañera. Entonces los asesores sugirieron que escogiera una nueva y bonita dentro de las vírgenes del reino. Entre las seleccionadas estaba una muchacha judía, oiga la historia, llamada Adasa. Su nombre persia fue Esther, que significaba estrella. Esther era una huérfana que había sido adoptada por su primo Mardoqueo. Después de que Asuero escogió a Esther para ser su reina, Mardoqueo sentaba a la puerta del rey con los siervos del rey. Ya Mardoqueo se acercaba, tenía el privilegio de sentarse a la puerta. Ahora, lo que le permitía comunicarse frecuentemente con Esther, el sentarse ahí. Ahora, esto de sentarse en la puerta, escuchó y descubrió que 2 guardias estaban tramando matar al rey. A través de Esther, Mardoqueo informó de la conspiración al rey. Asuero, el rey, y los guardias fueron golpeados. Asuero ordenó, hay que golpear a estos guardias. Los archivos oficiales indicaron que Mardoqueo había salvado la vida del rey. Ahora, va a haber otro argumento. Un tiempo después, Amán se convierte en un consejero del rey. Amán, tenga bien en cuenta este nombre. De hecho, el rey Asuero hizo a Amán la segunda persona más poderosa del reino. Directamente bajo el reino de él era el segundo. Y él mandaba que todos
se arrodillaran ante Amán. Pero Mardoqueo se negó. Esto enfureció a Amán, que ideó un complot para destruir no solamente a Mardoqueo, sino también a todo el pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos. Los judíos declarando que los judíos no obedecían las leyes del rey. Amán convenció al rey Asuero que firmara una ley para destruirlo. Pero hay un punto aquí, que ni el rey ni Amán estaban conscientes de que la reina fuera judía. Esther era judía. Entonces, ¿qué va a pasar de acuerdo al capítulo 6 de Esther? Pero el plan y el propósito de Dios era obedecer a través de Esther, advirtiendo que ella estaba en peligro. Mardoqueo persuadió a Esther para que fuera al rey y suplicara misericordia, para que el pueblo judío, aunque ella arriesgaba su propia vida, al hacer esto, Mardoqueo indicó que Dios pudo haber hecho reina Esther para esta hora. Esther preparó 2 cenas, es lo que va a hacer Esther. Pero estas cenas serán privadas con Asuero y Amán, para revelar el complot de Amán justo antes de la segunda cena. El insomnio del rey resultó en descubrir que Mardoqueo no había sido recompensado por descubrir el plan de asesinato. No le hicieron ningún reconocimiento por su recompensa. Asuero ordenó a Amán que honrara a Mardoqueo, llevándolo alrededor del pueblo en el caballo del rey. En la segunda cena, Esther le dijo a Asuero que ella era judía y que Amán deseaba matar a los judíos. El rey ordenó la muerte de Amán. Dios se manifiesta, Dios obra. Debido a que el rey no permitía a Asuero cambiar este decreto original, le dijo a los judíos: prepárense para el día de un ataque y defender. Y tuvieron éxito. En 2 días los judíos mataron 75,000 de sus enemigos. Obviamente los judíos celebraron su liberación con una fiesta que llamaron Purim, en tiempos del Antiguo Testamento. Las personas lanzaron purgo o suerte para tomar decisiones. La palabra Purim significa 2 o más suertes. Echaron suerte. Los judíos llamaron Purim a su fiesta para recordarles que aunque Amán había hecho suerte al escoger un día para destruir, Dios fue fiel y lo liberó. Es interesante mirar este libro de Esther, porque este libro muestra cómo Dios le dio gracia con todo lo que veía. Dios le dio gracia a Esther. Ella fue dirigida al Señor a través de oración y ayuno. Ella le importó más su pueblo que su propia vida. Ella puso la sabiduría en tratar con Amán. Ella se sometió al plan de Dios para su participación en la liberación de su pueblo. Concluyo, hermanos. La historia contiene una serie de coincidencias, que Esther estaba seleccionada como la sucesora de Vasti. Aconteció que Mardoqueo descubrió el plan para matar al rey. Aconteció también que Asuero tuvo insomnio de noche para que Amán pudiera planear matar a Mardoqueo. Aconteció también de que las crónicas reales que leyó el rey esa noche
contenía el informe de la buena obra de Mardoqueo. Estas coincidencias no se limitan a la esfera del pueblo de Dios. Los reyes persas y los siervos del rey también se mueven y actúan bajo la mano invisible del gran Dios poderoso. Aunque Dios no se menciona en este libro de Esther, es el centro del libro. Esther y Mardoqueo hace esto del libro irrelevante a nuestro día. Porque Dios todavía obra soberanamente para salvar a su pueblo. Y lo seguirá haciendo. Porque es el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que trabajar y entender que por misericordia somos salvos. Porque todos estos acontecimientos del exilio, del retorno, todo esto es por misericordia para que usted y yo podamos estar para ese tiempo. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Es el tiempo en que nosotros tenemos que levantarnos y buscar la presencia del Señor con oración y ayuno. Gracias, hermanos. Les invito a que ustedes vean el Ministerio de Gozo de Jehová.com, que semana a semana yo doy una clase diferente. Dios los bendiga, pero antes voy a orar. Padre de la gloria, te pido por mis hermanos que los bendigas, no solamente a ellos, sino también a sus hijos y a sus nietos. Tu palabra dice que primera, segunda, tercera, cuarta generación. Bendícelos. Bendícelos, Padre, a cada uno de ellos. Prospéralos espiritualmente. Que tu presencia los arrope, Señor. Y que vean que fuera de ti no hay nada. En tu nombre, Jesús, yo lo he pedido. Amén. Bendiciones, hermanos.